Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Daled Amud Aleph. Sigue la Gemara contándonos sobre David Amelech. Trae la Gemara un pasú que dijo David Amelech. Dice David le David, Shamra nafshi ki chasid ani. David Amelech le dice a Hashem, al Kadosh Baruj Hu, cuídame porque yo soy Hasid. Hasid es el tzadik que hace aún más de lo que está obligado de hacer. Dice la Gemara, Levi y Rabbi Yitzchak. Chad amar, kach amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Levi y Rabbi Yitzchak, uno de ellos dijo así, que así le dijo David Amelech al Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, lo chasid ani, shekol malchei mizrach u'ma'arav, yeshenim ad 3 shaot, ve'ani chatzot laila akum leodot lach. Le dice David Amelech al Kadosh Baruch Hu, ¿acaso no soy Hasid? Que todos los reyes del este y el oeste, quiere decir del mundo entero, duermen hasta la hora tercera del día. Y yo, desde la mitad de la noche, ya estoy despierto para rezar a ti o estudiar Torah para ti. Eso dijo, eso es la explicación del pasuk, o de Levi o de Rabbi Yitzchak. Ve'idach, y el otro dice, Kach amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות בכבודם. Todos los reyes desde el este al oeste están sentados con mucha gente, con una pamalia se dice, y todos con mucho respeto. ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה כדי לתאר אישה לבעלה. Mientras que David Amelech, uno de los tafkidim de David Amelech, una de sus obras como rey era decir alajot al pueblo. Y los casos más difíciles los traían de David Amelech. Y parte de ellos no eran muy respetuosos aparentemente. Uno les traían dam, las sangres para ver si la sangre es pura o impura. Y le traían el shafir. Shafir es la piel del feto, donde cuando una mujer aborta, se mira el shafir y hay casos en los cuales ella tiene que estar unos días de tumá y tara, unos días de estar impura y después otros días de estar pura, si fue de verdad que tiene un feto. Si no tenía un feto, entonces sigue como una mujer común y corriente. Y eso se necesita una especialidad muy grande para saber en qué caso es un feto y en qué caso no es considerado un feto según la halajá. Y además le traían la shilya. La shilya es donde el feto está metido. Y también hay, a veces cuando una mujer aborta una shilya, hay que examinar y ver si tenía un feto adentro o no tenía un feto adentro. Hoy en día llaman shilya placenta. No es seguro que eso es exactamente lo que se refería en Hazal, pero eso es más o menos. Entonces le dice David Amelech, los otros reyes están sentados con mucho kavod, con mucho respeto, mientras que yo me hago cosas que aparentemente no tienen mucho respeto para ayudar al pueblo, para el ifsok halajá, al pueblo judío. Entonces no soy Hasid comparado a otros reyes. Velood, y sigue David Amelech y dice, el akol ma she'ani oseh, ani nimlach b'mefiboshet rabi. Además de eso, David Amelech también era muy modesto, mucha anavá, y no confiaba en lo que él mismo piensa, sino iba donde Mefiboshet, que era el rab de David, y cada cosa le preguntaba, si hice bien, no hice bien. Veomerlo, Mefiboshet rabí, yafé danti, juzgué bien, yafé jiavti, yafé dije que alguien debe pagar o no debe pagar, yafé zikiti, que no debe pagar, yafé tiarti, yafé dije que eso está puro, yafé timeti, velo boshti. Es decir, aunque a veces Mefiboshet lo corregía, y entonces eso aparentemente para una persona es una vergüenza que se equivocó, de todos modos no me daba vergüenza, y iba donde Mefiboshet para que la halajá salga como tiene que ser. Entonces de todo eso, dice David Amelech, vemos que yo soy Hasid, entonces cuídame Hashem. Amar Rabbi Yeshua berei de Ravid y Maikra, ¿de dónde aprendemos que David Amelech no le da vergüenza ir a preguntarle a Mefiboshet sus preguntas? Está escrito en el pasuk, Va'adabra be'edoteja,
Quiere decir, hablaba tus divrei Torah, neged melachim, velo evosh, y no me da vergüenza. Dice la Gemara, Tana, lo Mefiboshet shmo, su nombre de verdad no era Mefiboshet, era Ishboshet. Shmo, su nombre era Ishboshet y no Mefiboshet. Velama nikra shmo Mefiboshet, ¿por qué la Torah lo llama Mefiboshet? Shaya mevayesh pnei David ba'alacha. Porque, dice la Gemara, como él avergonzaba a David en cosas de halajá, entonces fue llamado Mefiboshet, que si de su boca, de la boca de él salían vergüenzas a David Amelech. Dice la Gemara, Lefikach zachá David veyatza mimenu kil'av. David Amelech, por esta obra que él hacía, que no le da vergüenza ir a preguntarle a halajá a Mefiboshet, tuvo el mérito que salga de él Kil'av. El hijo de Abigail se llamaba Kil'av. Ve'amar Rabbi Yohanan lo Kil'av shmo. También él, el nombre de él de verdad no era Kil'av, era Daniel shmo. Se llamaba Daniel. Ve'lama nikra shmo Kil'av. ¿Por qué la Torah lo llama Kil'av? Shaya machlim pnei Mefiboshet ba'alacha. Aquí, ¿por qué es llamado Kil'av? Porque él apropiaba a Mefiboshet en la halajá. Lo mismo que Mefiboshet le hacía a David Amelech, tuvo el mérito David Amelech de tener un hijo que era tan inteligente en la halajá que él avergonzaba a Mefiboshet en la halajá. Y por eso era llamado Kil'av. Kil'av viene de la palabra machlim, quiere decir de apropiar. ¿Y a quién? Al Av. Kil'av, al Av. El Av es Mefiboshet, que él era el padre de esa época en halajá. El Av de halajá. Entonces por eso fue llamado Kil'av en la Torah. Ve'alav amar Shlomo bechokhmato, y sobre Kil'av dijo Shlomo Amelech, Bni, im chacham libcha, ismach libi gam ani. Dice, hijo, si tú eres contento, mi corazón va a estar también contento. Que así es como si David Amelech dice eso sobre Kil'av, que como él era tan inteligente, eso alegraba a David Amelech. Veomer, y dice, chacham bni, mi hijo es muy inteligente, Vesamach libi, con eso me alegró a mí, veashiva chorfi davar. Y con eso pude contestarle al quien me avergonzaba a mí. El que me avergonzaba a mí, tuve cómo contestarle a través de mi hijo. Sigue la Gemara y pregunta, ¿Ve David mikari le nafshei Hasid? ¿Acaso David Amelech se llamaba a sí mismo Hasid? Ve activ. Si se ha escrito, aparentemente no así, se ha escrito Lulei emanti lirot betuv Hashem be'eretz chaim. David Amelech dice, si no fuera porque yo creo que voy a tener el mérito de ver la abundancia de Hashem en el Olam Haba, be'eretz chaim, en la vida eterna, entonces, etcétera, lo que está mencionado ahí en el pasuk. Pero, Vetana mishmei de Rabbi Yossi dijo, Lama nakud al lule. Según la Masoret, encima de la palabra lule hay puntos. Dice, ¿por qué hay esos puntos ahí? Amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le dijo David a Hashem, Ribono shel olam, Muvtach ani becha she'ata meshalem sachar tov latzadikim la'atid lavo. Yo sé que tú le pagas sachar tov, tienen mucha abundancia buena para el olam haba. Le'atid lavo, a los tzadikim. Aval eini yodea im yesh li chelek beneihem. Aunque David Amelech dice que él cree en el bien que viene en el Olam Haba, él no está seguro que tiene parte en los tzadikim en el Olam Haba. Entonces, por un lado, él se llama Hasid. Por otro lado, vemos que los puntos encima de la palabra lule viene a decir que David Amelech tenía una duda si él de verdad va a tener parte con los tzadikim en el Olam Haba. Entonces, aval, eini yodea im yesh li chelek benehem im lav, no sé si tengo parte con ellos o no. Contesta la Gemara, Shema igrom achet. Quiere decir, David Amelech sabía que es Hasid, con todas sus acciones buenas que estudiamos antes que él hacía. Pero de todos modos tenía miedo que algunos pecados que puede ser que cometa durante la vida impidan de él todo el bien que se merece en el Olam Haba. Como vimos en otros casos en la Torah, como nos trae la Gemara, que de Rabbi Yaakov bar Idi, como dijo Rabbi Yaakov bar Idi, de Rabbi Yaakov bar Idi Rami. Rabbi Yaakov bar Idi hizo una pregunta sobre dos psukim que aparentemente se contradicen. Y dice así, Ktiv, Vine anochi imcha ushmarticha bechol asher telech.
Por un lado, Hashem le promete a Jacob Avinu, Anochi imcha, yo estoy contigo, Ushmartija, Bechol asher telech, y te voy a cuidar donde tú vayas. Y después, más tarde, cuando Jacob vuelve de donde Labán y sabe que se va a encontrar con Esav, está escrito, Uchtiv vayira Jacob meod. Jacob tenía mucho miedo del encuentro con Esav. Y aparentemente, si Hashem le prometió, contigo voy a estar y te voy a proteger, ¿por qué tenía miedo con el encuentro de Esav? Ela, dice Jacob Aridi, Amar, Jacob dijo, Shema y Gromachet. Es verdad que Hashem me prometió, así como Hashem le promete a los tzadikim, Sahar Tov Baolam Haba. De todos modos, hay miedo, tal vez el pecado lo va a impedir, así como, entonces, lo mismo así, como aunque Hashem le prometió a Jacob protegerlo, tenía miedo que tal vez hasta el encuentro con Esav él había pecado, y los pecados van a impedir la abundancia de Hashem. Que de Tania, y otro Braita que también dice lo mismo, que a veces los pecados hacen que cosas buenas no lleguen a los que se los merecen. Que de Tania, Ad yavor amcha Hashem, Ad yavor amzu kanita. Está escrito en el Pasuk, cuando Am Israel sale de Egipto, en la canción de Shirat Hayam, se ha escrito Ad yavor amcha Hashem, hasta que tu pueblo pase, quiere decir, llegue al Eretz Israel, vaya a Eretz Israel, Ad yavor amzu kanita, hasta que vaya el pueblo que es tuyo, que tú lo hiciste. Entonces está escrito 2 veces yavor. 2 veces, Ad yavor amcha, Ad yavor amzu kanita. ¿Por qué 2 veces? Dice la Gemara, Ad yavor amcha Hashem zo bia rishona. El primero es con respecto cuando salieron de Egipto y fueron a Eretz Israel. Ad yavor amzu kanita, zo bia shnia. Es la segunda vez que van a Eretz Israel, que fue en la época de Ezra, después de que el primer templo fue destruido, y estuvieron en Babel 70 años, vuelven a Eretz Israel. Pero, entonces en el mismo pasuk están mencionadas las 2 veces que lleguen a Israel. Entonces, Mikan amru chachamim, reuim ayu Israel asot lehem nes bimei Ezra, kederech shenasa lahem bimei Yoshua bin Nun. Am Israel tenían que haber llegado la segunda vez que ven a Israel en la época de Ezra, de la misma forma que llegaron en la época de Yoshua bin Nun. Así como en la época de Yoshua bin Nun llegaron con milagros, así tenían que llegar con milagros en la segunda vez también. Y así como en la primera vez ellos no tenían ningún rey encima de ellos, solo Hashem, de la misma forma tenían que llegar en la época de Ezra. Mientras que las 2 cosas no se cumplieron. En la época de Ezra llegaron sin milagros y tenían que pedirle permiso a Koresh para poder llegar a Israel. Dice la Gemara, ¿por qué? Si el pasuk dice que Ad yavor amcha zukanita, que tiene que ser lo mismo. El shegaram achet, como Am Israel pecó después de salir a la Galut en Babel, de todos modos pecaron, entonces no volvieron a Eretz Israel de la forma apropiada de antemano. Entonces vemos que a veces aunque una persona es prometido algo o se supone que se merece algo, los pecados pueden impedirlo. Por eso David Amelech dice Lulei, no está seguro 100% que él tiene parte con los tzadikim en Olam Haba, y lo mismo, por eso Jacob Avinu también tenía miedo en el encuentro con Esav. Hasta aquí estos 2 puntos. Y seguimos. Dice la Gemara, Vachachamim omrim ad chatzot. Ahora volvemos a la Mishnah. Explicamos ya la opinión de Rabbi Eliezer y ahora venimos a explicar la opinión de Chachamim, que dicen que el Kriyat Shema de la noche se puede cumplir hasta la mitad de la noche. Y dice la Gemara, pregunta la Gemara, Chachamim keman svir elahu. ¿Como quién piensan Chachamim? Y que Rabbi Eliezer svir elahu. Si ellos piensan como Rabbi Eliezer, que el significado de Beshochbeja es el tiempo que la gente se acuesta a dormir, leimru que Rabbi Eliezer. Entonces, ¿por qué dicen hasta la mitad de la noche? Por lo común es obvio que la gente no se acuesta a dormir más tarde de 4 horas desde que empezó la noche. Hasta el final de la primera guardia ya todo el mundo se va a acostar a dormir. Entonces, si ellos piensan que el significado de Beshochbeja es cuando la gente se va a dormir, deberían decir como Rabbi Eliezer.
Veí que Rabban Gamliel svira lahu. Y si ellos piensan que el significado de Beshochbeja es como Rabban Gamliel, que es no cuando se acuestan a dormir, sino todo el tiempo que están dormidos, entonces leimru que Rabban Gamliel, que digan como Rabban Gamliel, que se puede cumplir la mitzvah hasta el amanecer y no solo hasta la mitad de la noche. Contesta la Gemara, leolam que Rabban Gamliel svira lahu, como Rabban Gamliel. ¿Por qué dijeron solo hasta la mitad de la noche y no hasta el amanecer? Para que la persona se aleje del pecado. Por eso dijeron hasta la mitad de la noche y no hasta el amanecer. ¿Qué de Tania? Como vemos esto mismo en una braita que Jajamim dijeron hasta Hatzot para reservar a la persona de no cometer un pecado. Está escrito en la braita, Jajamim asu sayag le divreim. Jajamim hicieron una reservación para que la gente se aleje de los pecados. Kedei shelo yeh adam ba min hasadeh ba'erev veomer elech lebeiti veochal kima ve'eshte kima ve'ishan kima ve'achar kach ekra kriyat shema ve'etpalel vechotafto shena ve'nimtza yashen kol halayla. ¿Por qué dijeron Jajamim solo hasta la mitad de la noche? Para que la gente no llegue del sadeh, que es decir, del trabajo, del campo, y diga, como tengo tiempo hasta toda la noche para decir Kriyat Shema, entonces primero voy a ir primero a la casa, elech lebeiti, después voy a comer un poquito, tomar un poquito, duermo un poquito y después cumplo la mitzvah de Kriyat Shema. ¿Y qué pasa? Al final se duerme hasta la mañana y no cumple la mitzvah. Venimtza yashen kol halayla, toda la noche. Pero después de que Jajamim dijeron solo hasta la mitad de la noche, y él sabe que si se duerme aún un poquito, puede pasar la mitad de la noche, entonces se va a cuidar más. Sigue la braita, Baladam, ba min hasadeh ba'erev, cuando llega del campo de vuelta a la casa, inmediatamente nichnas le beit knesset, entra a la sinagoga. Im ragil likrot kore. Si él está acostumbrado a estudiar Humash, le estudia Humash. Vim ragil lishnot shone. Si él ya sabe también estudiar Mishnah, estudia, repite las Mishnayot que sabe. Ve kore kriyat shema, umitpalel. Y después cuando llega el tiempo, inmediatamente lee el kriyat shema y reza el rezo de Tfilat Arvit. Y después va a la casa, veochel pito umevarech, y va a su casa, come y bendice, dice la bendición del pan, y sigue la braita y dice, vechol haover al divrei chachamim, chayav mitah. Y todo el que no escucha lo que dicen los sabios, chayav mitah, se merece muerte por no cumplir con lo que los sabios dicen. Pregunta la Gemara, ma ishna bechol duchta de lo ktani chayav mitah, u ma ishna acha de ktani chayav mitah. En muchos lugares en la Gemara vemos alajot que Jajamim dijeron que hay que hacer o que no hay que hacer, y no en todo lugar está escrito. Y que sepas que el que no cumple lo que dijeron los sabios merece morir. ¿Por qué en este caso la braita escribe y que sepas que el que no cumple lo que dijeron los sabios merece morir? Dice la Gemara, mishum deika ones shena. Como con respecto a esta mitzvah de Kriyat Shema, existe la posibilidad que la persona sin querer se duerma para toda la noche y entonces no cumpla la mitzvah. Entonces, para reforzar el miedo de la gente y reforzarlos a que cumplan lo que hay que hacer, entonces aquí fue mencionado que si no lo cumples, como dijimos, más tarde en la Gemara, en Daf Chav Zayin, hay una machloket si el rezo de Arvit de la noche es obligatorio o permiso. Esta braita opina como el que dice que es obligatorio, pero como él sabe que hay quien dice que es permiso y no obligación, entonces para reforzar que es obligatorio rezar Arvit, entonces él dijo, y que sepas que el que no cumple lo que dicen los sabios, chayav mitah. Y quiere decir, Kamashanan de Jehová, quiere decir que sepas que es obligatorio rezar, como dije en la braita, leer Kriyat Shema y rezar. Bueno, con eso terminamos este Amud. Muchas gracias.